Buenas tardes, queridos amigos. Volvemos o vuelvo a este pequeño curso de filosofía medieval, tratando ahora de continuar lo que habíamos empezado. Lo menos para mí es de tarde. Esta mañana habíamos empezado, ahora ya es la tarde. Y donde había expuesto en una hora, se alargó un poco, pero yo creo que era necesario aquellos inicios de filosofía y cristianismo, los grandes detalles entre el cristianismo, primero religión y filosofía, cristianismo y filosofía. Entonces vamos a ir avanzando lentamente en toda esa gran caravana de pensamientos, de herencia, de patrimonio, que va a florecer de manera inefable en el siglo XIII, con no solamente obras de filosofía, como la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, sino también en toda esa Edad Media, Alta Edad Media, se van a pergeñar, construir las grandes catedrales y, y se elabora una sofisticada forma musical, que es el canto gregoriano, que comienza a los inicios, como lo que estuvimos escuchando recién de Ave María, que es una de las primeras melodías de ese canto que más tarde llevará el nombre de Gregoriano, del Papa Gregorio. Pero dejando de lado esa cultura medieval, cultura en ese sentido de la arquitectura, de las grandes obras de literatura, la música. Vamos a continuar con las ideas y sobre todo las ideas filosóficas. Pero antes de entrar en ese tema, estábamos acercándonos a la distinción que hay que hacer entre lo que en la filosofía cristiana, en la historia de la filosofía cristiana de Occidente, entre lo que se llama filosofía patrística o la patrística. Se puede discutir si era una filosofía o si no era una filosofía o si era una filosofía en ciernes, como yo creo que era. Y la escolástica, que ya hay una plenitud, una elaboración de distintos tipos de grados de profundidad, de relaciones ya no solamente entre filosofía y religión, ¿no? que caracteriza también la antigua, ¿verdad? O una relación o un rechazo. La filosofía y el cristianismo, y acá ya entramos algo, vamos afinando un poco entre
solamente filosofía y cristianismo, entre razón y fe, porque dentro de la filosofía del cristianismo, la filosofía cristiana, hay distintas maneras de entender esa relación que va a comenzar con Boecio y al final va a terminar con Occam. Y que hoy día hay un abordaje, digamos, muy interesante sobre el mismo tema, que en este momento simplemente voy a indicar que es un poco de la epistemología, la epistemología, no quiero utilizar el término religioso, la epistemología contemporánea reformada, yo le diría, o de tradición calvinista, que también habla de una relación entre filosofía y religión que es muy interesante en esta época postmoderna. Pero vamos a dejar por ahí. Me refiero al pensador de Notre Dame, la Universidad Católica Americana, Alvin Plantinga, que es muy interesante cómo él plantea todo ese tema. Pero dejemos de lado eso que supone que nosotros conozcamos un poco el gran panorama de esa filosofía medieval para entender un poco cuáles son los planteamientos actuales de la relación entre el hecho religioso y la racionalidad. De nuevo, vemos que hay una especie de venida en cascada. Filosofía y religión, filosofía y cristianismo, razón y fe, distintos tipos de relacionamiento. Después, al final, la edad moderna, ya la razón se va a separar, la razón pura, etc. Y en la época postmoderna hay un replanteamiento que viene sospechosamente de un filósofo de primer nivel de tradición calvinista que replantea el problema ya no de filosofía por sí mismo, no solamente de la razón, sino habla de la racionalidad. Es muy interesante. La racionalidad y la religión. Tanto ahí entra el cristianismo y no solamente el cristianismo, aunque Platin hace una gran defensa de la fe cristiana en general. Bueno, dicho esto, voy a volver a mi presentación, a ver si podemos retomar. Vamos, no, perdón, voy a hacer correr rápido. Acá estábamos, empezando la segunda parte. ¿Recuerdan ustedes? O sea, voy a recordarles de nuevo que mi intención con esto es hacer unos prolegómenos de la filosofía medieval, unos prolegómenos, una preparación de esa filosofía para que se comprenda un poco de qué estamos hablando. Y una vez que ustedes vean con detalle lo que yo estoy presentando, puede ser esta segunda hora y puede ser que tenga otra tercera hora. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero una vez que uno tenga un poco la noción de esto y uno pueda tomar algunas notas de los textos de esa lista de libros que yo les había remitido con ese pequeño programa, podemos tener un conversatorio dividido en estos temas, que yo creo que es más rico la conversación a partir de lo que uno ya sabe o se ha informado. Recuerden que la filosofía es saber preguntar y pregunta el que sabe. Es decir, la opinión de un alumno es más rica cuando esa opinión es opinión informada. Y es informada previamente, lo que supone estudiar, lo que supone investigar. Y entonces la pregunta realmente es una conversación donde uno va afinando, puliendo los conceptos, puliendo las nociones, y uno ahí va cabalgando, incorporando realmente sabiduría, que en el fondo es lo que uno está persiguiendo de la filosofía cristiana.
la sabiduría, que es el conocimiento de las últimas causas de los primeros principios y que en última instancia refiere a Dios. Bueno, entonces la división que vamos a contemplar en esa filosofía cristiana está, digamos, establecida por lo que se va a llamar la patrística, que va a moverse, digamos, cronológicamente desde el siglo I al siglo VI aproximadamente, eh, después de Cristo. Ustedes tienen ahí las letras AC. No, eso no quiere decir antes de Cristo. Eso, la costumbre mía simplemente se me escapó. Escribí en inglés, es after Christ, o sea, después de Cristo. O sea, me disculpan eso. Es el primero después de Cristo, el primer año después de Cristo, el año 100, digamos, desde el nacimiento desde la muerte y el sacrificio en la cruz de nuestro Señor. 33 años continúa, digamos, elaborándose los principios, los apóstoles, los evangelistas, continúan los padres apostólicos y una serie de generaciones hasta llegar, digamos, al genio del siglo, el último antiguo, digamos, San Agustín. Todos ellos van a ser lo que podemos llamar la filosofía de los padres de la iglesia. Vamos a ver enseguida de qué se trata. De nuevo, mi perspectiva sobre esto puede ser compartida o no. No pretendo yo tener la última palabra, pero mi interpretación, leyendo textos de autores clásicos americanos, ingleses, en Copleston está muy bien tratado este tema, Piper, de tradición alemana. La cuestión es si esto es una filosofía como tal. Es muy riesgoso, habría que matizar mucho. Ahora, hay elementos de filosofía en estos padres, sí, en algunos más que en otros. En algunos hay un rechazo completo de la filosofía. Cualquier filosofía o cualquier racionalidad, si se podría decir así. En otros no. Hay como son los barnuntos de una elaboración de cómo entender lo creía. Con la excepción, por supuesto, de que al final va a ser la cumbre del pensamiento de Occidente, como había dicho la hora anterior, en donde San Agustín es el eje de la filosofía, de la historia de la filosofía, la intimidad, de la metafísica, de la ética, de la espiritualidad, de la vida religiosa. San Agustín es un gigante de tal magnitud que, como digo hoy, en cualquier círculo de filósofos evangélicos y católicos o cristianos en general que yo conozco, la figura indiscutible para todos es San Agustín. Santo Tomás no, Santo Tomás es más, entre comillas, católico. Los evangélicos filósofos de primer nivel tienen sus objeciones a la tradición tomista en general. Pero San Agustín es como el puente que nos une a todos. Bueno, después viene la escolástica. La escolástica se va a desarrollar entre el siglo VI y el siglo XIV, hacia el 1480, pongamos el 1500, ahí termina, por lo menos termina la primera escolástica. Va a haber otra escolástica dentro del mundo moderno y va a haber una tercera escolástica, digamos, allá a partir de Eternipatris de León XIII, y puede haber, y yo creo que hay una cuarta escuela. Un amigo mío hace poco me dijo que nosotros me dijo, gente más jóvenes, están comenzando la quinta escuela. Es decir, eso es simplemente una forma de ir agrupando gente dentro de generaciones que se van pasando la sabiduría que viene
de los medievales hasta nuestro tiempo. Y en general se puede definir como una filosofía de las escuelas cristianas. Y noten ahí que yo pongo escuela entre comillas, es decir, ¿por qué? Porque hay más que de una escuela. Y algunas no eran escuelas. Simplemente eran la forma en que un filósofo medieval proponía ciertos temas. Boecio, por ejemplo. Se puede llamar a la filosofía de Boecio una escuela, o Boecio es un amasijo de intuiciones realmente geniales que después van a ser asumidas, por ejemplo, por Santo Tomás. Pero no escuela en sentido de tener una serie de elementos comunes que van a ser heredados después, in totum, por otra generación, etc. Iba del siglo VI después de Cristo al siglo XIV. Bueno, ahí ya utilicé el español. Bueno, entonces, esta escolástica dentro de la filosofía cristiana es filosofía, o puede ser teología, o puede ser ambas cosas. Y ahí entramos en un debate, digamos, al interior de las escuelas escolásticas y al interior de la escuela tomista, si es filosofía, si es teología, etcétera. Pero fundamentalmente se parte de un principio. De nuevo, lo creído tiene que ser explicado racionalmente. La filosofía cristiana, desde un inicio, por lo menos la escolástica, era el esfuerzo de hacer lo creído o la fe razonable, fe y razón. Luego se va de nuevo, insisto, con Ockham va a separarse. Eso está muy bien, incluso en el cuadro que tiene Piper en su libro Filosofía Medieval y Mundo Moderno. Y ven aquí en este cuadro que ambos momentos, digamos, la patrística y la escolástica, son filosofía cristiana de alguna manera o de otra. Hay un esfuerzo en ellos y por lo tanto la tesis de Gilson precisamente era eso, filosofías cristianas, donde se van elaborando conforme a cierta, una, digamos, especie común, ciertas impostaciones históricas que varían en el tiempo. Bueno, eh, eh, dos miradas de los padres de la iglesia, es decir, dos miradas de la patrística. Eh, ¿Qué les puedo decir de esto? Bueno, eh, si nosotros miramos la patrística como generalmente en el mundo actual, nosotros somos ciudadanos del siglo XXI. Estamos empantanados en una posmodernidad, una modernidad que va muriendo y una posmodernidad que rompe y se rompen todos los cánones. Hay una irrupción de lo irracional contra la razón pura de la modernidad. Hay choques que se nota mucho en los sistemas jurídicos constitucionales, donde la irracionalidad de la autopercepción choca con la racionalidad de las normas jurídicas. Y entonces tratan esa irracionalidad de justificar normas jurídicas que para un hombre moderno o una democracia moderna, liberal como la de Kant, es algo impensable. Pero bueno, entonces vivimos en una época que nosotros podemos decir ese iluminismo, la razón pura en sí misma va a iluminar la realidad. Ese es el iluminismo, que sería una lectura muy específica de la modernidad. El autor que hace esa distinción muy bien, entre otros, yo les recuerdo que esa distinción es un poco la que hace del Nietzsche desde el inicio, que el germen del iluminismo ya está en Descartes, pero también en Descartes hay una modernidad que se puede llamar católica, voy a dejar ahí,
Pero el que va a elaborar muy bien y va a distinguir es el eh, Joseph Ratzinger. Es muy claro en eso. Es decir, hay un iluminismo y hay una modernidad, y hay que distinguir. Es decir, el iluminismo viene de la modernidad, pero una modernidad que exagera el modo en que la razón conoce la realidad, etc. Pero, ¿qué es lo que respecto a esa cristiandad del siglo XVI, XVII, XVIII, el iluminismo rechaza? Rechaza toda la fe judeocristiana. Hay un intotum, es decir, que nosotros podemos conocer con la razón pura, bueno, toda la realidad, pero entonces, ¿qué es el hecho religioso? Es lo irracional, tiene que ser pura, sacado. La aiestesis, la sensibilidad religiosa tiene que ser puesta de lado. ¿Y por qué? Porque eso causa conflictos. Tenemos en el siglo XVIII la guerra religiosa. Entonces ahí viene una concepción de la religión como sentimiento, como hecho irracional, que es un poco la concepción que tienen hoy muchísima gente de la religión. Religión es un sentimiento, es un afecto, es lo que vos sentís. En los nuevos ateos que irrumpieron entre el año 2000, 2010, 2012, ¿cuál es la noción de religión? La noción de religión es una cuestión meramente sentimental. Entonces, cargan sobre sí estos prejuicios. ¿De dónde viene del iluminismo? Que hay una razón físico-matemática que agota el conocimiento de realidad. Y Racing utiliza la palabra muy gráfica. Esa racionalidad físico-matemática sofoca la realidad. ¿Por qué? Porque automáticamente como que se lava las manos de cuestiones que la rebasan: el misterio de las cosas, el sentido de la vida, el problema del mal, que se reduce a una cuestión biológica, a una cuestión de orden natural, si se quiere, que puede explicarse, etc. Es decir, hay un rechazo a la tradición del iluminismo, la tradición judeocristiana. ¿Y qué es lo que ellos quieren recuperar en el siglo XVIII? La tradición greco-romana. La tradición greco-romana en sí, y que no tiene contaminación del mundo medieval. Por lo tanto, está el rechazo del hecho religioso como tal. Y ahí vienen los estados liberales, anticlericales, que van a irrumpir en el siglo XIX y que eh, fue una de las razones de la reacción que tienen los papas en el siglo XIX, comenzando con Pío IX y terminando continuando Pío IX, León XIII, la propuesta de la filosofía cristiana como una forma de recuperar el patrimonio que en esa modernidad iluminista se estaba perdiendo. Y después va a venir ya en el siglo XX el Papa San Pío X en su famosa encíclica Pacendi sobre el modernismo. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, ahí hay una desaparición de esa memoria de los padres de la iglesia. Pero hago una acotación aquí al margen, ¿verdad? Una acotación al margen, pero no les quiero confundir. En los años 40, la teología, voy a dejar ahí, no quiero entrar en sus definiciones, vamos a entrar más tarde en eso. La teología comienza a redescubrir los padres de la iglesia, a releerlos. Padres de la iglesia, estoy hablando aquellos que escriben sobre las cuestiones teológicas, fundamento de la escritura, comentario de la escritura, las fuentes originales que están fundamentalmente antes de la escolástica. Entonces este grupo de teólogos va y dice, bueno, vamos a ver esas fuentes y vamos a hacer una hermenéutica renovada de la fuente. Y ahí nace en los años 40 la nueva teología. ¿A quién me refiero? Bueno,
padres de Lubac, por ejemplo, y varios otros. Ellos no son escolásticos. Ellos dejan de lado las formas escolásticas y sus digamos, fórmulas más estructuradas y van a la patrística. Durante los años 40 y 50 y los 60 viene el gran debate entre los escolásticos, que por aquel momento todavía existían en el sentido como una escuela, como de Garrigou-Lagrange y algunos otros, y se entabla un debate, como diría un viejo profesor mío, de tomo y lomo, que va a llevar incluso a acusaciones de herejía aquí y allá. Y el Papa Pío XII va a publicar una encíclica que hasta hoy es muy interesante leer en el momento crítico de ese debate, que es la Humani Generis, alrededor del 50. Pero, hago nomás esta acotación, que no es nuestro tema, pero, o es nuestro tema un poquitito, pero esto viene más en la historia de la teología, pero para que vean un poco la riqueza que van a tener los padres de la iglesia. Bueno, pero ¿cuál es la otra lectura o mirada que se les puede dar a los padres de la iglesia? Es decir, atiendan bien, aquí yo estoy hablando de la del iluminismo, la del protestantismo, y me reservo, vamos a continuar con la tradición católica, como miramos nosotros a los padres de la iglesia. Inicialmente miramos como una fuente privilegiada de sabiduría cristiana, para empezar. Bueno, pero ¿cómo mira el protestantismo, que comienza con la rebelión de Lutero, 1524, 25, 1517, etcétera, todo el proceso de la reforma? Fundamentalmente hay un rechazo de la filosofía, y con ello de la filosofía incipiente, bueno, perdón, rechazo a la filosofía escolástica, in toto, rechazo de Aristóteles, las famosas acusaciones de Lutero a Aristóteles y todo ese tipo de críticas. Y evidentemente, ¿qué es lo que hace fundamentalmente Lutero? Y algún otro, pero generalmente Lutero, aunque es muy complejo, porque hay una serie de escritos de Lutero que son fundamentalmente antijudíos, o algunos dirían ya antisemitas, ¿verdad? Pero lo que se trata es de incorporar una tradición. Es decir, lo que se trata de hacer es, vamos a eliminar todo tipo de contaminación, voy a utilizar esa palabra, contaminación filosófica greco-romana de la revelación judeocristiana. Es el intento del protestantismo. Si no, señores, el Evangelio, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la filosofía. Déjense de esa filosofía, que ese es el estiércol del demonio. Por lo tanto, la escolástica lo que hizo es contaminar con pensamiento pagano la pureza de la tradición judeocristiana. Por lo tanto, los padres de la iglesia están en la misma, hay que limpiarlos de esa contaminación, por supuesto. Entre los padres de la iglesia quedan mejor parados, entre comillas, en esa crítica que los escolásticos. Los escolásticos eran paganos que estaban más o menos bautizados, pero utilizaban una reflexión que no tenía nada que ver con el Evangelio. Simplemente dos miradas para darle a ustedes una perspectiva al respecto. Y era la filosofía patrística o la patrística. Yo voy a utilizar la palabra filosofía patrística porque quizás nos ayuda a comprender muchas cosas.
que, de nuevo, ¿qué es la patrística? La filosofía griega que se encuentra con la revelación. ¿Y quién elabora esa filosofía y comienza en inglés se utiliza una palabra muy interesante, blend, unir, relacionar, bueno, una serie de pensadores. Y esos se van a llamar padres de la iglesia. Ahora, ¿por qué se van a llamar padres de la iglesia? Es una cuestión canónica. Es una cuestión del orden jurídico institucional de la iglesia. No tiene nada que ver con el orden filosófico o teológico. Es un orden canónico, es establecido por las leyes eclesiásticas conforme a ciertos requisitos, por supuesto. ¿Qué era, ¿Cuáles eran esos requisitos básicamente? Yo los puse ahí para ser un padre de la iglesia. Ese filósofo, yo pongo entre comillas, que podría ser alguien que es incipiente en filosofía. Estamos en los primeros siglos del cristianismo y estamos llegando hasta el siglo VI. Bueno, en primer lugar, se tenía que observar en su escrito ortodoxia de doctrina. ¿Ortodoxia de doctrina conforme a qué? Conforme a la tradición de la iglesia. La tradición que van a ser de la reflexión que se hace de la Sagrada Escritura, y la iglesia va consolidando poco a poco en sus enseñanzas que van a ser elaboradas a partir de los encuentros sinodales y los concilios. Y se va a elaborar ese cuerpo de doctrina. Y ese cuerpo de doctrina es lo que a veces que conocemos como el depósito de la fe. La fe va a tener un depósito y ahí se va a ir como formulando. Imagínense ya un tema, el, el credo, el credo de Nicea. Entonces, ¿qué significa eso? Una serie de verdades elaboradas a partir de padres de la iglesia que reflexionan desde las escrituras, iluminados por el Espíritu Santo y van estableciendo verdades en un discurso, voy a utilizar la palabra precisa, abstracto, que es lo que nosotros hacemos cada domingo. Nosotros tenemos una oración que es una formulación abstracta. Abstracta en el sentido que bandea el tiempo y el espacio, pero comienza con una elaboración bien concreta. Eso no quiere decir que esa oración en sí misma no infunda esa experiencia nuestra histórica en ese momento en que estamos rezando a activar como cristianos católicos. Es decir, se va entonces a tener en cuenta que los escritos de esos pensadores van a ir correspondiendo, van a ir en fidelidad a esa doctrina que la iglesia va a ir elaborando. Muchos de aquellos papas, aquellos concilios, muchos de ellos no eran los filósofos que nosotros vamos a estar estudiando, con algunas excepciones, pero la iglesia va caminando. Segundo punto, la santidad de vida. La santidad. Por supuesto, aquí viene toda una serie de valoraciones de orden ético, pero dentro del don de la gracia que padres de la iglesia corresponden para llegar a la santidad, porque la santidad no es nuestro esfuerzo, sino en la manera en que nosotros somos fidelidad a los llamados de la gracia. La aprobación eclesiástica, por supuesto. ¿Por qué esto era importante? Porque los principios, los comienzos de la fe, cuando se van elaborando todo ese magisterio de la iglesia es acosada. Por eso la iglesia comienza a definir cosas, porque la confusión venía, y me adelanto esto, por ejemplo, de una tradición gnóstica. Entonces aquello era
no muy claro, y entonces habría que ponerle límites, definir es poner límites. Bueno, esto es lo que nosotros creemos. Y bueno, el filósofo patrístico es aquel que está en consonancia con esa fidelidad. Y eso se hasta, hasta nuestro tiempo, hasta nuestro tiempo. Esa fidelidad al magisterio, la santidad de la vida, la ortodoxia. Es decir, eh, el gran teólogo del siglo XX, von Balthasar, hablaba de una teología de rodillas. ¿A qué se refería? Fundamentalmente que no es una cuestión estrictamente de orden intelectual, sino supone la piedad, la humildad, el entregarse, la santidad de vida. Y sobre todo, el cuarto punto, la antigüedad, es decir, no es una persona que dice hoy lo que dice, sino lo viene diciendo hace 40 años. Entonces uno mira la historia personal de esa persona y uno dice, bueno, hay una fidelidad que viene de 40 años, no la persona que de repente comienza a seguir aquel que tiene simplemente, está de moda, donde el sol calienta más, pero no tiene realmente la afirmación y la solidez y la fidelidad de mantenerse en el seguimiento del magisterio de la iglesia. Eso ustedes, si tuvieron la paciencia o el gozo, digo yo, de leer el testamento de Benedicto XVI. Él enumera, hay 3 escuelas teológicas que en los años 70, 60, 70 y 80, yo creo que continúan de alguna manera. Bullman, la desmitologización, eh, toda la teología de la liberación, etcétera, como él dice, bueno, esa gente en llegado un momento eran la palabra última. Y con el tiempo todo eso fue pasando. Y fue pasando porque cuando no hay fidelidad al Espíritu Santo en la iglesia que se expresa en su magisterio, en la ortodoxia, en la santidad de aquello que la conforma, se va diluyendo. Se va diluyendo poco a poco y uno mira atrás y dice, ¿cómo? Secundino Núñez decía, ¿cómo me salvé de ese zarambí? Decía, pasé dentro de ese humo, no veía nada, seguí rezando y pasé. Menos mal que no me quedé sentado ahí y tratar de, no sé, de engolosinarme con aquello que parecía interesante, pero algo me decía que no era. Y entonces pasé. Yo creo que eso es un poco la vida de fidelidad y la antigüedad que decían estos principios que establecen para ser un padre de la iglesia. Y en ese sentido, padres de la iglesia no son muchos. Bueno, eh, eh, un punto más sobre esto y voy enseguida a mover. También se los puede llamar los padres de la iglesia de nuevo, siglo I, siglo VI. Se los llama también padres apostólicos. ¿Por qué apostólicos? Porque muchos de ellos comienzan a ser la primera generación después de los apóstoles. Por lo tanto, siglo II, siglo III, siglo IV, primera generación apostólicos. Varios de ellos murieron mártires. Y algunos, como está escrito acá, San Pablo se refirió a sí mismo en los mismos términos, ¿verdad? De un padre apostólico, que se caracterizan de nuevo de la celosía, celosos de la palabra de Dios, la pureza de la palabra, de la revelación. De nuevo, voy a insistir en eso que dije ya en
la clase anterior. Es decir, la pureza de lo revelado porque viene de Dios. Es algo sagrado. Eso no se toca. No se manipula la escritura. Y ahí viene un poco todo el estudio que uno le tiene que hacer de las lenguas antiguas, del hebreo y del griego. Y tener una fidelidad a esa palabrita que tiene en el Evangelio, y uno tiene que ir al griego. Por ejemplo, la palabra verdad, aletheia en griego, que tiene una significación propia que viene del griego, de un desvelar. Pero ¿por qué usan esa palabra? Usa San Juan esa palabra, por ejemplo, porque en el fondo, ¿qué hace? El Dios Padre se revela, se abre. ¿Y se abre quién? En la palabra del Verbo. Y entonces en la palabra de quién? De Jesucristo. Cristo es el Verbo. Y entonces lo que él les dice es la palabra de quién? De Dios, de Yahvé. Y es como que Yahvé caminando por Jerusalén. Entonces ahí tiene que haber una fidelidad que al texto. No hay que manipular la palabra, no hay que cambiar conforme a la ideología, como se ha hecho en tantas ocasiones. Comencemos, me refería a los padres apostólicos, vamos a ver enseguida eso. Pero en ese caleidoscopio de padres de la iglesia, vamos a tener apóstoles, padres apostólicos, y después vamos a tener los grandes padres de la iglesia como San Agustín, San Juan Crisóstomo. Vamos a comenzar con los apóstoles. ¿Son padres de la iglesia? Sí, son padres de la iglesia porque son los que primero reflexionan sobre el tema de la razonabilidad de la fe. Le voy a poner así. ¿Y a quién podemos atribuir? Y esta es mi lectura. ¿A quién podemos atribuir este inicio que podemos decir, no quiero utilizar esa palabra, pero me voy a arriesgar, el fundador de la filosofía cristiana? Y me arriesgaría a decir que es San Juan, evangelista. ¿Y por qué? En el capítulo primero de su evangelio, el cuarto evangelio, el evangelio que no es de los tres, de los sinópticos, ustedes saben eso, conocen un poco de Sagrada Escritura. En el evangelio cuarto, o en el cuarto evangelio, él comienza el primer capítulo hablando del logos. Hablando del logos. ¿Y qué dice San Juan? Y acá tengo yo mi escritura. Voy a leer y voy a hacer una serie de comentarios, pero que no se cansen con esto, simplemente para compartir con ustedes un poco por qué nosotros en la tradición cristiana lo miramos a San Juan como un iniciador, o por lo menos dentro de la filosofía, un iniciador. No quiere decir que lo anterior, los otros evangelistas no hablen de eso, no estoy diciendo. Pero aquí hay una cuestión explícita, simplemente. No quiero, de nuevo, la filosofía, perdón, en la como visión cristiana, sobre todo como visión católica, no es esto o lo otro, es ambas cosas. Ahora, lo que yo sostenemos nomás es que en San Juan hay una manera explícita de afirmación del logos. Y dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. El lenguaje es poético. El lenguaje resume la luz. Refiere, por supuesto, explícitamente al libro del Génesis. El logos es creativo, es el Génesis 1 del 1 al 4. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Sí, es el logo creativo. Es un poder, es generador, etcétera, etcétera.
Ahora, acá es importante, si nosotros saltamos al versículo 14 y dice, y ese verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ya no es dejó de ser alienado, como decía un profesor, entonces ya se incorpora aquí a la historia, ¿no? Ahora, ¿qué está representando esto? Fundamentalmente la razón, o dicho de una manera más coloquial, es el logos, que es Cristo, la razón, va a tener una palabra, y esa palabra es la palabra del logos. Y la palabra del logos va a ser creadora. Y sus enseñanzas, las de Cristo, son razonables. Quiero utilizar la palabra racionales, razonables. Y entonces, ¿qué va a ser la fe? La fe va a ser cuando alguien oye a esa palabra. Oye, dice San Pablo. La fe viene del oído. Oye y dice amén. Eso es. Yo creo. Entonces hay una afirmación. Una afirmación. Esa afirmación continúa y se hace hábito. Y por eso la fe va a ser un hábito también. O es un hábito. Bueno, entonces, eso hace que el cristianismo no es racional. No es una cuestión de un sentimiento. Dice, no, esto es lo que está diciendo. No entiendo. Señor, aclarame esto. No entiendo. Pero un discurso que quiere comprender eso que el logo está enseñando. Y hay cosas que esto yo no entiendo. Esto es comer tu cuerpo. ¿Cómo no puede ser eso? Tu carne no puedo, no. No sé, que no somos caníbales, etc. Entonces va a haber toda una... Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es fundamentalmente que el cristianismo no es irracional. El cristianismo no es un sentimiento, no es simplemente mi emoción. No, hay que razonar y ahí va a generar una sabiduría riquísima en Occidente que va a volcar a Occidente, que es el patrimonio teológico y filosófico de Occidente, que hoy se abandona y al abandonar se abandona la civilización como tal. Eso va a ser una de las estructuras de la civilización de Occidente. Occidente en el sentido como un espíritu, no una cuestión solamente geográfica. Es decir, la razón va a tratar de hacer eh, inteligible esa revelación y va a tener un orden. Y el orden va a ser establecido por la iglesia, el orden eclesiástico, ¿en base a qué? En base al orden romano natural que existía. Y entonces las piedras de Occidente van a ser fundamentalmente el orden romano que existía en la época de la encarnación. Viene la iluminación de la fe. Luz, eso es la fe. Es una luz que va iluminando y se va a unir a otra luz, la luz de la razón humana, como diría también Aristóteles, y entonces va a formar una estructura. Y eso es providencial. Pudo haber habido otro tipo de filosofía que ilumine o que ayude a esa revelación de Dios al pueblo de Israel. Mi respuesta con Ratzinger es no. Es decir, el hecho de que Juan Pablo vaya a Roma es providencial. Y ahí entonces, eso dice Ratzinger. Señores, ahí San Pablo que iba a ir hacia el otro lado, hacia Oriente, dice, no, hay que ir a Roma. Entonces, ¿qué es? La providencia dice, no, espera un poquitito. Hay un patrimonio que va a congeniar con tipo de elaboración del pensamiento
de la herencia, de la revelación judeocristiana, del evangelio, ahí se va a armonizar y va a formar ese corpus filosófico. Y en ese tránsito es cuando San Pablo llega a Atenas y que en los Hechos de los Apóstoles, Lucas lo relata de una manera maravillosa, que es una elegía, digamos, en el capítulo 16, es una elegía a la, a la filosofía. Un segundito, voy a volver un poquitito a un tema aquí y continúo. ¿Qué podemos decir de San Juan sumariamente entonces? ¿Dónde está se pueden rastrear el logos? Heráclito, por ejemplo. El fuego, comienzo del movimiento. Allá no entro más en todo el tema del movimiento sustancial, el movimiento cualitativo, etcétera, que debatían los griegos. Pero hay un logos. Ese logos es Cristo. Los estoicos también hablan de un logos, el logo universal, el universo, la racionalidad de ese universo y que no hay que romper. En el capítulo, en el versículo de San Juan 1:14, que le había leído yo, el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. El logo se personifica, es una persona, carne y hueso. Ahí viene ya la idea de persona. Es decir, yo uso de manera muy natural la idea de persona. Pues va a venir el señor Boecio y va a comenzar a reflexionar. Es decir, esperamos que vamos a ver aquí qué es lo que podemos decir. Está la encarnación. Supone de nuevo una epistemología. Esas son conclusiones ya que estoy sacando epistemología, porque yo tengo que ver. La fe viene del oído, ven los 5 sentidos. Entonces no puedo ser un kantiano, que todo está en mi cabeza y yo proyecto las categorías y la forma de la sensibilidad. No, este es un realismo. No es tampoco un gnosticismo donde con el fin de conocer algo tengo que tener una especie de saber iluminado, un grupo de personas que son las que conocen y yo tengo que entrar dentro de esa logia, digamos. Y después viene San Pablo, que ya lo he insistido en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 17, en su discurso del Areópago de Atenas. No les quiero, no les quiero, no me quiero alargar sobre esto, pero simplemente para darnos cuenta de qué dice San Pablo. Dice, por ejemplo, voy a comentar, 17, capítulo 17. Atenienses, en todo veo que son más religiosos que nadie. Religiosos. Sentido religioso. Ustedes, señores, se preguntan sobre el sentido de la vida, sobre cómo debo vivir. Ustedes me conmueven ustedes, señores. Le dice religioso en ese sentido. No le dice en el sentido religioso, ustedes tienen la fe. No, en el sentido que habíamos yo iniciado en aquella distinción que hace Adler. Son religiosos. Entonces, a veces yo digo, y esto me dijo hace poco un profesor,
¿Vos creés que los jóvenes del siglo XXI son religiosos? Mi respuesta es no. No les importa un rábano. Si la vida tiene sentido, no, no. Si vos querés, no. Es decir, es el nihilismo. Generalmente hay excepciones, por supuesto. Pero esa eclosión de la tecnología, Heidegger decía muy bien, tecnología unida al nihilismo es la muerte de todas las filosofías. Y eso es lo que estamos asistiendo hoy. Por eso se eliminan los programas de filosofía en la universidad. Y San Pablo aquí, sin embargo, dice, a los atenienses le dice, no sé si todos los, habría que preguntarle a algún helenista si todas las ciudades griegas eran lo mismo, o si las culturas antiguas eran lo mismo. Pero el griego se pregunta, es religioso, no en el sentido de tener una religión, en el sentido que ustedes tienen ese deseo de saber, de preguntar, son curiosos, van al Areópago, se preguntan, son filósofos en el fondo. Todos son, es un poco el genio de aquella ciudad, de aquel pequeño, pequeña ciudad, no era un pequeño pueblo. Entonces dice, ustedes son más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles lo que veneran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, porque es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templo fabricado por los hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitaba de algo. El que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo linaje humano sobre la faz de la tierra, etc. Y continúa, porque somos también de su linaje. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, la plata, etcétera, etcétera, o la piedra. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que ha de juzgar la tierra con justicia por mediación del hombre, que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Repito eso. Ha designado, presentando a todos un argumento, una serie de razones, digno de fe al resucitado de entre los muertos. Y ahí se armó el lío. Ahí se armó el lío. Cuando los atenienses oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron, te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio el Areopagita, y también una mujer llamada Dámaris y varios. ¿Qué es lo que hace Pablo? Al Areópago a debatir. Y ustedes son religiosos, están buscando. Y en esa búsqueda tienen un lugar reservado para aquel que no lo conocen. Y ese yo estoy anunciando. Pero ese se encarnó y resucitó de entre los muertos. Y ahí dice, se echaron a reír. ¿Qué supone eso? Difícil de creer que un cadáver vuelva de nuevo a la vida.
pensamiento naturalista. Pero un momentito, ¿cómo va a resucitar el cadáver? Está todo descompuesto, ¿cómo va a venir otra vez a la vida? Y entonces otro día te vamos a escuchar. Y habla ahí, curiosamente, porque eso después se va a comentar mucho en la Edad Media, Dionisio Areopagita, que vamos a tocar ese tema. Uno decía, un profesor mío decía, bueno, el problema de San Pablo ahí fue que estaba hablando bien, estaba debatiendo sobre el tema de Dios y enseguida le metió a Jesucristo y en la resurrección. La próxima vez que nos toque ese tema, por lo menos por el momento, decía. Sin embargo, y termino con esto, esta pequeña parte, comentario. La mayoría de los profesores, de los filósofos de primer nivel, William Lane Craig, por ejemplo, evangélico, dice: San Pablo tenía razón. Un filósofo no puede evitar, no puede evitar de proponer un argumento de la razonabilidad de la resurrección de Cristo. Ese es un tema filosófico. Dice, tiene aristas históricas, metafísicas, de hipótesis, una serie de argumentaciones que el filósofo tiene que hacerse cargo. Bueno, en ese momento, San Pablo se le rieron, se le fueron. Por supuesto, estamos en el inicio de, la, de la predicación. Entonces ahí comienza. Entonces, San Pablo es el que va a iniciar esa reflexión. Claro, claro. Uno dice, va a estar mezclando cosas. Bueno, mezclando cosas, ahora lo podemos decir, después de 25 siglos, nosotros vamos a distinguir lo que es una ley de la razón, de la gracia. O sea, en ese momento hay una revelación que nos está mostrando. Toda la historia de San Lucas va entretejiendo y va mostrando eso, que puede ser, o yo creo que es una forma muy gráfica de el inicio de una filosofía cristiana, de una explicación racional del misterio de Dios. Y podemos aumentar en eso y irnos, por ejemplo, a Romanos 1, 19 y 20. Para no, esto ya dejo a cargo de ustedes, es un poco largo, para no aburrirlos en esto, pero en Romanos está muy interesante y en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: vigilad. En el capítulo 2, es fundamentalmente contra la misión San Pablo, contra los gnósticos fundamentalmente, donde se habla de la primacía de Cristo, etcétera, etcétera. Y dice, en el punto 8, dice, vigilad o vigilen para que nadie les seduzca por medio de vanas filosofías y falacias. Vigilen para que nadie les seduzca por medio de vanas filosofías y falacias, fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. Porque en él habita toda la divinidad corporalmente. Y por eso él es la cabeza de todo principado y potestad que habéis encontrado, que habrán encontrado en plenitud. Esa es una refutación de los gnósticos.
No es simplemente un fantasma, Cristo. Pero dice, el tema dice vanas filosofías, pero ¿cuáles son las vanas filosofías? Entonces ahí viene a decir, bueno, se está rechazando la filosofía o habla de vanas filosofías. Posiblemente se está hablando de una filosofía que estaban revoloteando y según la época eran toda digamos, el florecimiento de filosofía de tipo epicúreas, escépticas, etcétera, de la época. Eh, pero simplemente para mostrar que hay una especie no sé si dicotomía o de aparente contradicción, hay una formación en el capítulo 17, decir, bueno, todo lo que estaba buscando son sentidos religiosos, tiene sentido de filosofía, y por otro lado dice, bueno, la vana filosofía. Claro, posiblemente se estaba refiriendo a los gnósticos, ahí San Pablo. En el capítulo 1, el 19, que me había referido de la carta a los romanos, dice, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. ¿A quién se lo ha mostrado? A los gentiles, por ejemplo. A los gentiles. Pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se han hecho visibles a la inteligencia, dice San, a través de las cosas creadas, de modo que son inexcusables. No podés excusarte, decir, no, no, yo no sabía. Están las cosas creadas como un reflejo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y se oscurecieron en su corazón insensato, presumiendo se hicieron necios en vez de sabios, etcétera, etcétera. Es decir, hay una afirmación en de San Pablo sobre el razonamiento, la realidad que está ahí. Hay que dejar esas vanas filosofías, que aquello que los gnósticos que te dejan de lado el cuerpo. No, señores, no, señores, desde la silla y como le digo yo a mis alumnos, el basurerito, eso, uno percibe con los sentidos. Si uno existe eso, entonces existe Dios, porque hay una continuidad del conocimiento que se va por grados de abstracción. Entonces, podemos nosotros decir, o esa es un poco mi cuestión, hay una tensión entre, por ejemplo, Romano y Colosense, van a filosofía, no, está ahí claramente en la realidad, las cosas visibles, en las cosas visibles está lo invisible de Dios. ¿Hay acaso una tensión entre los dos? Posiblemente, yo creo que no. Hay un rescate o hay una afirmación de la razón, una afirmación de la razonabilidad humana en la misma revelación, en la Sagrada Escritura. No es un hecho irracional. No es suponer que un círculo es cuadrado. Ahí prácticamente todos los fideísmos quedan no muy legítimos, comenzando por seguida vamos a ver a Tertuliano, por ejemplo, y continúa. Voy a dejar de lado ya eso, lo dije oralmente ya. Luego de los padres de estos primeros, San Pablo, San Juan, digamos, vienen aquellos que les suceden de manera generacional. Mirando mi tiempo, voy a ver si termino en 15 minutos más, en 16 minutos, y terminamos la segunda parte. ¿Quién eran los padres apostólicos? Los que vienen después de los apóstoles.
Tenemos de ellos escritos, sí, por ejemplo, la epístola de San Clemente, que es muy interesante, pero tiene cuestiones más de sucesión apostólica. Pero sí hay un documento en los primeros, en el primer siglo, aproximadamente hacia el año 90, donde se recogen muchas de la enseñanza de los apóstoles y que es una fuente de una especie de primer catecismo, que es la Didache, que forma parte de ese patrimonio. No solamente Clemente, sino Ignacio de Antioquía, la misma forma de predicación a través de cartas. Muere mártir San Ignacio de Antioquía. ¿Qué línea sigue, por ejemplo, Ignacio de Antioquía? Su actitud respecto a la filosofía de la época, filosofías morales de la época, era negativa. Por lo menos siguiendo la advertencia esa de San Pablo en los Colosenses. De cierta manera, es una cuestión más oscura. Y ahí les voy a decir algo que yo creo, y en esto coincido con un filósofo francés, Gadot, G-A-D-O-T, gran historiador de la filosofía, Gadot, sobre todo historia de las ideas. Gadot sostiene, él es un gran estudioso del estoicismo, un gran conocedor del estoicismo. Y él dice, da esta lectura. ¿Por qué hay un rechazo ab inicio, padres apostólicos, y en algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Tertuliano? ¿Por qué hay un rechazo de la filosofía? Por este motivo. Él dice que el estoicismo, como también el epicureísmo, pero el estoicismo sobre todo era mucho más noble, yo utilizo esa palabra, la nobleza del carácter, la nobleza de la honestidad. Bueno, tenemos emperadores, incluso Marcos Aurelio, etc. Hay toda una narrativa del estoicismo. Esas filosofías eran filosofía en la cual uno se instalaba, vivía. Como aquel joven que llega a los 17 años, quiere encontrar sentido en la vida, y se le está ofreciendo una filosofía que viene dada o enseñada por un maestro y donde los discípulos viven juntos, siguen a un maestro. Y ese maestro es el maestro que le va enseñando qué tiene que hacer día a día con el fin de llegar a qué, a la eudaimonía, la felicidad. Y la felicidad es fundamentalmente sufre y abstiénete, como quería algunos principios estoicos, ¿verdad? Entonces, evitando la varaunda de acontecimiento, uno se va absteniendo, entonces el sufrimiento es mucho mínimo. Entonces hay una forma de vida que le arrastra a la gente y la gente vive eso. Y entonces es algo por la cual uno da su vida, entrega su vida. Es lo mismo que a veces yo digo, salvando la distancia, pero no deja de, de, de ser diferente. Si yo voy acá, yo en el centro de la ciudad donde vivo, un centro muy lindo, generalmente los sábados de tarde hay un grupo de 20 más o menos jóvenes cantando una tipo de guitarra, una serie de instrumentos musicales, flauta, etcétera, y que son de una religión Hare Krishna.
que vienen de una raíz hindú, etcétera, pero ellos viven de una manera, en una comunión y entregan su vida y tienen una forma de alimentación, de cantar, de ayudar a la gente humilde. Y entonces los sábados están ahí con con su vestimenta relativamente pobre, totalmente entregados a un ideal que para un joven es atractivo en un mundo indiferente, nihilista. Dice, bueno, ¿y estos quiénes son? Atrayendo, porque ahí hay una vida. Entonces, la escuela moral era un poco eso. La escuela moral no era una cuestión especulativa, no era un razonamiento lógico solamente, era una vida que uno seguía, que viene un poco de una tradición anterior, de los peripatéticos del inicio, pero los peripatéticos que comienzan con la filosofía más clásica o el mismo aristotelismo, era más especulativo, más intelectual. Acá era una vida porque en ese momento, en ese tiempo, el imperio se estaba disgregando, estaba decayendo, entonces uno se une en sentido de comunión, de una enorme atracción, y uno entregaba su vida. Así como los años 60, los jóvenes entregaban su vida en la célula marxista del foquismo latinoamericano, entregaban su vida y morían. Yo no estoy haciendo una valoración diciendo, bueno, que esa entrega tenía una calidad moral de este tipo o de otro, no, simplemente es una actitud ante la vida. Entonces Gadot dice, eso era el estoicismo, eso eran las escuelas morales. Y entonces, ¿cuál era el mayor enemigo de esa escuela? Y dice él, el cristianismo. El cristianismo por el cristianismo era el sentido comunional, la misma cosa. Un grupo de gente que se reunían en una comunión, seguía a un pastor, seguía a alguien que estaba enseñando, y entonces transformada la vida y abandonaban todo y seguían hacia, hacia su sentido culminante de la vida, y se liberaban en esa comunión. Y entonces, ¿quién era realmente el enemigo? ¿Con quién competían? Con los estoicos, con esas escuelas morales. No con los que especulaban, porque eso era una abstracción, simplemente lo otro era una vida. Y entonces, si esa era la forma cristiana, por supuesto que muchos padres apostólicos veían a las escuelas morales, esa filosofía, como las enemigas. Eso dice muy bien Gaot. Es decir, ¿cuál es el peligro fundamental del cristiano? Es no entender que su fe es una fe de comunión. La iglesia es una comunión. La comunión es una cuestión abstracta, es un grupo que se une y en donde uno siente que es amado. Por eso dice, existe una actitud negativa hacia las filosofías paganas. Esto simplemente es una cuestión de orden cronológico de lo que vengo estado diciendo, desde la Didache, San Ignacio, Clemente, la época cuando se escriben, etc. El año 50 después de Cristo hasta el año 200 aproximadamente. Y la Didache, justamente una enseñanza de los apóstoles que se va recogiendo, etcétera, etcétera. Y con esto ya voy terminando. Al mismo tiempo, ya mencionamos ahí cuando leímos un poco a San Pablo el rechazo del gnosticismo, es la gran herejía de la época, posiblemente de todos los tiempos. Claro que después se va a formular claramente lo que nosotros creemos en el Concilio de Nicea, claramente el credo, donde viene entrando en el gnosticismo, es fundamentalmente un rechazo de la sensibilidad del cuerpo. Y ahí hay una especie de mezcla, un sincretismo religioso de diversas fuentes, y con eso se hace una interpretación, una hermenéutica de la escritura
estrictamente alegórica, eh, desde una perspectiva inmaterial o espiritualista, etcétera, en donde para conocer realmente uno tiene que formar parte de una comunidad de iluminados donde al último se tiene esa sabiduría secreta que se va a llamar o que se llama la gnosis. Que hay un poco en la filosofía griega, sobre todo los pitagóricos, tienen un poco esa herencia gnóstica de los iniciados con el fin de a través de grado de ir conociendo la, la sabiduría, los números, etcétera, etcétera. Y con esto termino esta segunda parte. Yo sé que se ha sido un poco larga, pero creo que se dio fundamentalmente a grandes rasgos, cuál es los puntos fundamentales. En la tercera y última parte voy a ya mirar a ciertos padres, sobre todo padres griegos, poniendo el inicio para el gran padre de la iglesia latina, San Agustín, que va a ser un poco el prolegómeno de la Edad Media. Bueno, con esto les agradezco y espero seguir esto apenas este, tenga un momento. Muchas gracias.